Pues hermanitos, Dios les bendiga. Qué bueno es adorar al Señor juntos y confesar verdades tan hermosas como la última que cantamos acerca de que queremos que nuestras vidas sean rendidas completamente al Señor, que Él nos satisface solamente. Y bien, estamos en nuestros estudios, hermanos, del libro de Colosenses, que es una carta maravillosa. Empecemos con la primera diapositiva, una declaración que quiero que ustedes tengan en mente. Colosenses, una iglesia pequeña, pero con un Salvador y Señor colosal, Jesús. Y eso somos nosotros, hermanos. Independientemente de cualquier iglesia, somos pequeños en comparación de un mundo de pecado, pero con un Señor y Salvador colosal, Jesucristo. Estamos, hermanos, estudiando Colosenses de manera secuencial. En esta carta maravillosa que Pablo escribió desde la cárcel, en la diapositiva que sigue, versículo a versículo, tomando cada fracción que Pablo toma, inspirada por el Espíritu Santo, donde nos muestra que nosotros estamos completos en Jesucristo, que no hay nada que nos falte una vez que llegamos a Jesucristo. Tenemos nuestra suficiencia en Él. Y Pablo ha pasado por muchas cosas en su vida: aflicciones, momentos de persecución, momentos de que es apedreado, en cárceles, en ayunos, en desvelos, en muchas cosas, hermanos. Y ahora Pablo, desde la cárcel, escribe una carta a una iglesia pequeña, insignificante, una región insignificante para el mundo conocido. Y Pablo escribe ya con una teología madura de lo que es el Evangelio y Cristo Jesús. La semana pasada, Israel Olivares, nuestro hermano, abordó los primeros 2 versículos, hablando unos distintivos de lo que significa ser un creyente, que son enviados, que son santos y que son fieles. Y la carta de Colosenses, hermanos, no es una carta para todo el mundo, sino para aquellos que son santos y que son fieles, aquellos que han entendido el Evangelio y que están viviendo en el Evangelio. Y hermanos, hoy vamos a pensar, analizar y meditar en 3 versículos más de esta carta. Miremos Colosenses en sus Biblias o en la presentación, capítulo 1, versículo 3 al 5. Colosenses 1, 3 al 5. Y nos dice la Escritura: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Acompáñame a orar. Señor, estamos delante de tu presencia, delante de tu palabra, Señor. Te pido que nos despojes, Señor, de todo lo que somos, que nos abras nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas de tu palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que vengas en este momento, Señor, y que a través de tu bendita palabra nos guíes a toda verdad, nos guíes a Jesucristo, a mis hermanos aquí en Cardel, Señor, a los que verán la transmisión, y que todos seamos edificados, Padre, para vivir una vida abundante en Jesucristo. En tus manos estamos, Señor, y te agradezco por todo, en Jesús. Amén. Matthew Henry, un pastor, predicador, comentarista, que quizás ustedes han escuchado, Matthew Henry, alguna vez escribió, después de haber sido robado, que lo agarró un ladrón y le robó, escribió lo siguiente, en esta ilustración: Señor, ayúdame a estar agradecido, después de haber sido robado. Primero, porque nunca antes he sido robado. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que yo tenía, no era mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fui robado y no quien robó. La gratitud, hermanos, es un elemento importante en la vida del creyente, y de hecho, en el creyente es algo totalmente contracultural en nuestra sociedad. Mientras la vida de las personas pasan por las mismas vicisitudes que nosotros, el creyente tiene razones más que suficientes para vivir una vida agradecida a Dios. Tendríamos mucho tiempo, hermanos, para poder hablar acerca de lo que significa la gratitud, de lo extraordinarias cosas que podemos agradecer a Dios
que tenemos hoy. Y el pasaje que vamos a considerar el día de hoy nos presenta un poquito acerca de estos elementos, razones por las cuales tú y yo, como santos y fieles, podemos agradecer a Dios. Así que le he titulado a esta enseñanza, Gracias a Dios, 24/7. Una razón más para vivir agradecido a Dios. Vamos a ver en el versículo 3, en principio, en esta estructura, en este esquema, en este mapa, la actitud de Pablo que tiene hacia los de Colosas. Vamos a ver cuál es su actitud hacia los hermanos que están en Colosenses. Después Pablo nos va a hablar de una descripción de los de Colosenses. Para el final, hermanos, terminaremos viendo esta razón para vivir agradecidos. La gratitud, hermanos. Comencemos primeramente con la actitud de Pablo hacia los de Colosas. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, después de mencionarnos los saludos a los de Colosas, pasa a describirnos la actitud que Pablo tiene hacia los de Colosas. ¿Y qué actitud tienen, hermanos? Al menos dos movimientos, dos actitudes que Pablo subraya aquí. ¿Lo notan? Diapositiva que sigue, la oración y la gratitud. De tal forma, hermanos, que podemos leer nuestro pasaje como diciendo, siempre orando por ustedes. Cada vez que oro, siempre damos gracias a Dios por ustedes, los de Colosas. Hermanos, la oración y la gratitud forman parte esencial de la vida del creyente. Eso es lo que vemos en la diapositiva que sigue. La oración y la gratitud forman parte esencial de la vida del creyente. Hermanos, de tal forma que las cartas de Pablo nos enseñan cuál debe ser nuestra actitud diariamente. Las cartas de Pablo siempre inician, en su mayoría, con esta actitud de oración y de gratitud. No vamos a leer cada una de estas, pero aquí tenemos algunos ejemplos. Primera Tesalonicenses 1:2. Pablo dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Filipenses 1:3-4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. Efesios 1:6. Lo mismo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de vosotros en mis oraciones. La oración, hermanos, y la gratitud en la vida de Pablo es una marca distintiva de aquellos que han entendido la gracia de Dios. Oración y gratitud. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere ayudar a nosotros a que sepamos cuáles son las razones por las que Pablo está agradecido con Dios por los de Colosas. Y no solamente Pablo nos ayuda a ver cuál es su actitud, sino que Pablo nos exhorta y nos anima que esa misma actitud que él tiene, nosotros también tengamos diariamente. Veamos algunos textos en la diapositiva que sigue. Se nos anima y motiva y manda como una orden. No es algo que podamos decir si quieres, sino que Pablo dice muchas veces que debemos de orar a Dios y debemos de dar gracias a Dios. Aquí tenemos dos ejemplos, Filipenses 4:6, 1 Timoteo 2:1. Pero fíjense que en la misma carta de Pablo, él mismo nos exhorta a los colosenses y en consecuencia a nosotros, perseveren en la oración. Sean constantes en la oración, pero háganlo velando en ella con acciones de gracias. La oración, hermanos, y la actitud de gracias es algo que debe de estar en nuestras vidas constantemente. Y hoy vamos a ver algunos de los elementos, alguna razón más, porque tenemos muchas, de la por cual dar gracias a Dios. Más adelante Pablo, en esta misma carta que estamos leyendo, nos dirá qué es lo que ora por los de Colosas, pero hoy vamos a detenernos en esta parte de estos versículos que hemos visto del 3 al 5. Hermanos, en la diapositiva que sigue, la oración y la gratitud son elementos esenciales, indispensables en nuestro peregrinaje como discípulos de Jesús.
Quiero que te visualices como un peregrino en esta tierra que le ha sido dado por gracia una maleta, un maletín, un equipaje, una mochila. Y dentro de este equipaje, esta mochila, parte de los elementos que están ahí dados por gracia de Dios es la oración y la gratitud. Están disponibles para ti, para que tú vivas en este peregrinaje orando a Dios y dando gracias a Dios. A veces, hermanos, y sin duda, tendremos momentos difíciles, dolorosos, momentos donde el mundo entero nos dirá: no hay razones para dar gracias, y mucho menos a Dios. Quizás te llega la noticia de una enfermedad inesperada, una enfermedad crónica, que de repente tú te enteras y es inminente, que poco a poco te vas a deteriorar. El mundo dirá: ¿orar para qué? ¿Dar gracias a Dios para qué? Si Dios es poderoso, ¿por qué te mantiene así? Pero el creyente, con este equipaje de la gracia de Dios, tiene razones para, a pesar de esta circunstancia, decirle a Dios: gracias, gracias, y orar a Dios. Quizás te llega la noticia de que perderás tu trabajo y que pasarás momentos difíciles donde no puedes encontrar el trabajo, pero aún así tú tienes este equipaje, que tienes elementos disponibles para dar gracias a Dios. Dios, hermanos, muchas veces permite estas circunstancias en nuestras vidas, no para que nos alejemos de Dios, sino para que vayamos a Él en oración a Dios y veamos que tenemos razones más que suficientes para dar gracias a Dios. Y Pablo, hermanos, estando desde la cárcel, él dice: doy gracias a Dios. Estando en un momento de aflicción, Pablo dice: estoy orando y estoy dando gracias a Dios. Hermanos, reflexionemos en lo siguiente: ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos en esta área de nuestras vidas? En la oración, en nuestra vida como personas agradecidas por Dios. ¿Cómo está tu vida de gratitud para con Dios? ¿Estás echando manos de estos elementos que Dios te ha dado? Ahora, hermanos, quiero que dejemos un poco aquí a Pablo en el versículo 3 y avancemos a la descripción de Pablo en los versículos que continúan. Y hagamos la siguiente pregunta en la diapositiva. Pablo dice que siempre da gracia por ellos y ora por ellos, pero la pregunta es: ¿qué es lo que provocaba a Pablo o alentaba a Pablo a orar y dar gracias a Dios? Veamos, versículo 4 y versículo 5. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, en la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Este, hermanos, es una descripción de lo que Pablo tenía razones para orar y para dar gracias a Dios. Y lo primero que dice es una descripción de los de Colosas, y vamos a dividirlo en dos partes. Este versículo, lo primero es que Pablo nos va a decir lo que escuchó de los de Colosas, y lo segundo, inciso B, es que nos va a decir lo que los Colosas escucharon. Lo que escuchó de Colosas y después lo que escucharon de Colosas. Inciso A, lo que escuchó Pablo de Colosas: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo nos dice que él escuchó a los de Colosas. Pablo nunca conoció a los de Colosas. Bueno, no sabemos si nunca, pero al menos en la carta nos entiende Pablo de que ellos no habían visto tu rostro. Pero Pablo está escuchando cosas de Colosas. ¿Por medio de quién? La siguiente semana veremos que por medio de Epafras, un discípulo suyo, una persona que escuchó el Evangelio a través de Pablo. Y este Epafras le comunica a Pablo de la fe en Cristo Jesús y del amor que tienen los de Colosas. ¿Qué escuchó Pablo con los de Colosas? Lo resume en dos cosas: fe en Cristo Jesús y amor para con todos los santos. Meditemos un poquito acerca de qué significa fe en Cristo Jesús. Diapositiva que sigue. ¿Qué es esto de fe en Cristo Jesús? Muchas veces pensamos
en esta palabra únicamente y exclusivamente en el momento que escucharon el Evangelio y respondieron al Evangelio y pusieron su confianza, su dependencia absoluta en la persona de Cristo. Y esto es cierto. Fe en Cristo Jesús se refiere de poner y depositar toda su vida en las manos de Jesucristo. Pero hermanos, esta frase también no solamente va hacia el pasado en el momento en el que creímos, sino que esta frase de fe en Cristo Jesús viaja hacia el presente. Muchas veces hay cristianos, hermanos, que dicen: yo soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Es que hace más de 10 años creí en el Evangelio. Pero hermano, tu vida no luce como si hubieras seguido creyendo en el Evangelio. No se trata si creímos en el pasado en Jesús como una fe fosilizada, como la imagen que tienen ahí, como si yo ahí tengo ahí mi museo y ahí tengo la fe en Cristo Jesús y ahí está, mira, fíjate, vela. Sino se trata si estás creyendo en Cristo Jesús, si sigues creyendo en Cristo Jesús. Y cuando Pablo dice la fe en Cristo Jesús, se traduce como: estos de Colosas siguen creyendo en Jesucristo, siguen confiando en Jesús. No es una fe fosilizada, hermanos, sino una fe viva. En la diapositiva que sigue, no se trata, hermanos, de esta fe que Pablo habla, de una fe fosilizada, una fe histórica, una fe que sucedió hace mucho tiempo con mi familia, yo creí y pasé al frente y hice la oración del pecador, sino se traduce en: estás creyendo hoy en Jesucristo. Tu vida luce como una persona que confía y depende en Jesús. La fe en Cristo de la que Pablo habla es una fe viva, que continúa, que camina, que crece, que desarrolla, que es probada. De esa fe, Pablo está diciendo: he escuchado de la fe en Cristo Jesús, de ustedes, colosenses. No pienses, hermano, hermana, que nos escuchan por la transmisión o los que estamos aquí, que tú eres cristiano porque alguna vez creíste en Jesucristo. Sino la pregunta es: ¿sigues creyendo en Jesús? ¿Sigues confiando en Él? Y Epafras, hermanos, le habló a Pablo de todas estas cosas que estaba viendo en sus hermanos de Colosas, de que seguían confiando en Jesucristo, a pesar de las dificultades, a pesar del tiempo. Ellos seguían creyendo en su Señor y Salvador. Pero no solamente eso, Epafras le dice a Pablo, diapositiva que sigue, sino Pablo también dice: y del amor que tenéis a todos los santos. El amor es la marca por excelencia de cada creyente. Esto, hermanos, nos distingue de todas las religiones del mundo. ¿Cómo así que todas las religiones? ¿No acaso todas las religiones dicen que tenemos que amarnos unos con otros? Sí, todas las religiones en alguna medida dicen que tú te tienes que comportarte bien y amar a los demás bien. De hecho, el judío dirá: sí, cierto, yo como judío debo de amar a mi prójimo y amar a Dios. Cuando le dijeron a Jesús, ¿en cómo se resume la ley? Jesús dice: en amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, alma y corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y la religión del mundo diría: sí, tú tienes que amar a un Dios y tienes que amar a tu prójimo. Pero solamente el cristianismo tiene esta esencia verdadera de lo que es el amor. Miren lo que Jesús nos dice en Juan 13, 34 al 35. La Biblia nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y el judío dirá: sí, amén. Pero Jesús añade: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos con los otros. ¿Qué es lo que hace distintivo al amor cristiano? No es solamente amar al prójimo, no es solamente amar a Dios, sino el texto nos dice: como yo os he amado. Nuestro amor es un reflejo de entender cómo es que Dios me ha amado a mí. No es amar por amar,
sino es amar habiendo entendido que fui amado de tal forma que Dios envió a su Hijo para perdonar mis pecados, morir en la cruz, resucitar al tercer día por mis pecados para darme salvación. De tal manera te amó Dios a ti, así, que aun siendo pecador, Cristo nos amó primero. Y por eso es que el amor del cristiano es totalmente diferente al mundo entero. Porque mientras el mundo entero te dice, tú tienes que amarlos porque tienes que amarlos, el cristianismo te dice, tú tienes que amarlos porque Cristo te amó a ti. Y te amó de tal manera que no merecías el amor. Así que cuando tu hermano o tu hermana no merezca tu amor, tú recuerdes, sí, él no merece mi amor, pero tampoco yo merecía el amor de Dios. Pero Dios me ha amado, por lo tanto, yo debo de amar así a mi hermano. Y Pablo, en esta carta con los de Colosenses, le fue informado todo esto, del amor que tenían unos con otros. El amor que está fundamentado y fundido en el amor en Cristo Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hermanos, diapositiva que sigue. El amor no es algo que inventamos con buenas intenciones. Es alguien a quien conocemos, disfrutamos y vivimos para Él, Jesús. No son tus maripositas en el estómago de amor o mero sentimentalismo, sino es haber entendido el amor de Dios, de Cristo Jesús, hacia contigo, conmigo. A veces, hermanos, pensamos en el amor en términos puramente emocionales, sentimentales, y eso forma parte de. Pero el amor de Dios es mucho más profundo. No es algo meramente intelectual de saber que soy amado, sino es algo que experimentamos, el amor de Cristo Jesús. Hermanos, ¿y de qué forma los de Colosas se amaban? ¿De qué forma nosotros nos debemos amar unos con otros? Miremos algunos ejemplos. Nos interesamos por los demás, nos preocupamos por los demás, buscamos servir a los demás, oramos unos por otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos corregimos y confesamos pecados unos con otros, damos nuestro ser para el beneficio del otro. De esta manera, hermanos, los de Colosas estaban madurando en su amor unos con otros. El amor, la marca distintiva del cristiano, del creyente. De esta clase de amor es que Pablo fue informado por los de Colosas. Imagínense por ese momento esta escena de Pablo con Epafras. Está Pablo y Timoteo posiblemente en la cárcel y de repente llega Epafras y le dice: Pablo, tengo que contarte qué está pasando en Colosas. Cuéntame, ¿quiénes son los de Colosas? Yo nunca he ido a Colosas. Timoteo, hemos ido a Colosas. No, Pablo, no hemos ido a Colosas. Ellos no han conocido mi rostro, ¿sí? Pero ¿cómo es que llegó el Evangelio? Yo soy Epafras. Una vez fuiste a Éfeso y escuchamos el mensaje del Evangelio. ¿Hace cuánto tiempo fuimos, Timoteo? Como 4 o 5 años, Pablo. ¡Wow! Cuéntame, ¿qué está pasando en Colosas? Desde que llegó el Evangelio, familias han sido transformadas. Tú no conoces a la hermana Elena, una mujer valiente, esforzada, que a pesar de pasar los años y años y años, sigue creyendo en el Evangelio. Tú no conoces al matrimonio de nuestro hermano Héctor y su esposa, pero si los vieras y el amor que tienen para los demás y que han abierto su casa para recibir a otros y hablar del Evangelio. Y así Epafras, testimonio tras testimonio acerca de cómo estos de Colosas estaban viviendo ese momento de Epafras con Pablo. Era un pedacito de cielo donde Pablo decía: ¡wow! ¡Maravilloso! Y eso que no hemos sido nosotros. Hermanos, esto es lo que Pablo y Epafras y Timoteo estaban escuchando acerca de los de Colosas. Pero entonces, hagamos una pregunta. ¿Qué fue lo que escucharon ellos, los de Colosas, que provocó esta transformación en ellos? Pasar de idólatras a adoradores de Dios. Pasar de ser, me tengo que servir de los demás, a ser servidor de los demás. Pasar de ser un siervo del pueblo romano, a ser un siervo de Jesucristo. ¿Qué fue lo que escucharon? ¿Qué fue la transformación de todo esto?
¿Qué fue lo que provocó este efecto de fe y amor? A causa de la esperanza que se está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. En resumen, el Evangelio. El Evangelio. Esta es la primera vez que Pablo ocupa esta palabra de Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Las buenas noticias de Dios. Las extraordinarias y gozosas buenas noticias de Dios para el mundo entero. Pablo la va a ocupar solamente 2 veces en esta carta, aquí y en el versículo 23. El Evangelio, hermanos, es central en la vida del creyente. Se nos habla de estar centrados en el Evangelio, matrimonios centrados en el Evangelio, crianza centrada en el Evangelio, la iglesia centrada en el Evangelio, vidas centradas en el Evangelio, porque, hermanos, el Evangelio es central en la vida del creyente. Así que quiero que veamos algunas implicaciones de lo que en estos pasajes, en este pasaje, versículo 5, nos habla Pablo de implicaciones o significados de lo que es el Evangelio. Escuchen muy bien. Primer punto. El Evangelio es un mensaje que debe de ser anunciado. ¿Cómo saqué eso de ahí? Bueno, porque a los de Colosas fue oído la palabra verdadera. Ellos escucharon el Evangelio. ¿Quién fue quien se los comunicó? ¿Quién fue quien se los habló? Muy posiblemente Epafras. Así que el Evangelio necesita ser anunciado. Necesita ser anunciado. En la predicación de Pablo, aproximadamente 3 años durante su ministerio en Éfeso, es que Epafras escuchó el anuncio del Evangelio. Y después de que Epafras escuchó el anuncio del Evangelio y creyó en el Evangelio, Epafras fue a los conciudadanos de Colosas y dijo: necesitan escuchar estas palabras. El Evangelio debe de ser anunciado. Es un mensaje que necesita ser anunciado con urgencia. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 4 dice: ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hermanos, aquellos que han entendido el Evangelio tenemos una comisión: predicar el Evangelio. El Evangelio debe ser anunciado. Punto número 2 que podemos ver respecto al Evangelio. El Evangelio es un mensaje que debe de ser oído, recibido y creído, la fe. Nuestro texto dice: de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Este oír no significa que ellos académicamente escucharon el Evangelio, sino este oír implica que lo escucharon, lo entendieron, lo abrazaron y confiaron en esta palabra del Evangelio. En el tiempo de los reformadores se menciona una fórmula para describir cuál es la fe verdadera. Veamos estos 3 puntos. 3 elementos esenciales en la fe salvadora, en la fe verdadera, la fe genuina. 3 elementos: la notitia, el ascensus y la fiducia. Son palabras en latín. La notitia se refiere a la noticia. Esta fe salvadora inicia con una noticia. Con entender esta noticia en nuestra mente, se nos dice acerca de quién es Dios, de que estamos depravados y que estamos en pecados y separados y destituidos de la gloria de Dios. Se nos comunica acerca de quién es Jesucristo. Estas son las noticias que recibimos. Cada vez que se predica en este lugar, la palabra de Dios se anuncia esta noticia a nuestras mentes, a nuestro intelecto. El segundo aspecto es que esta noticia viaja a un asentimiento en nuestras emociones, en nuestro corazón, de donde decimos: sí, es cierto, estoy en pecado. Sí, es cierto, soy un pecador. Sí, es cierto, necesito ser salvado. Sí, es cierto, soy enemigo de Dios. Sí, es cierto, Jesús es el Señor y puede perdonar mis pecados. Es el asentimiento real
existencial de esta noticia que está siendo conocida, mi ser. Y hasta este punto, hermanos, si solamente alguien llega a este punto, el libro de Santiago, la carta de Santiago lo dirá, una fe de demonios. Porque los demonios, hermanos, también saben de la noticia. ¿Se acuerdan cuando los demonios le dijeron a Jesús: ¿qué vienes a hacer con nosotros, Hijo de Dios? Los demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios y habían aceptado que Jesús era el Hijo de Dios. Conocían la noticia, habían decidido: sí, Jesús es el Hijo de Dios, el Señor. Pero el tercer elemento de la fe salvadora, la fiducia, se traduce en la confianza. Lo que los demonios no quieren y no pueden hacer es entregar su vida a Jesús como su Señor y Salvador. Y la fe salvadora, este mensaje del Evangelio que debe ser oído, recibido y creído, se traduce al final en esta confianza en la cual yo escucho el Evangelio, yo acepto el Evangelio en mi corazón con todo lo que soy, y después confío y descanso en este mensaje. Esta es la fe verdadera, genuina, la que salva. Esta confianza, asentimiento y esta noticia. Y los tres elementos son esenciales en la fe salvadora. Lo que estamos oyendo es de que los de Colosas oyeron el Evangelio, dijeron: sí, Jesús es el Señor. Y después Pablo dice: he escuchado de su fe en Cristo Jesús, de su confianza, que han abrazado este Evangelio y que viven para el Evangelio. Tercer aspecto de lo que es el Evangelio. El Evangelio es la palabra verdadera. Ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio es la palabra verdadera. No es que contenga algo de verdad, algo de cierto, sino que en sí mismo es el mensaje verdadero. Es la verdad que necesitamos conocer, entender, como si Dios dijera: de entre todas las cosas que el mundo te dice, esta es la verdad que necesitas conocer. Esta es la verdad del Evangelio. Es digna de asimilar, es digna de escuchar, es digna de comprender la verdad del Evangelio. A diferencia del hombre, que decimos mentiras y que engañamos y que cambiamos nuestras palabras, la palabra del Evangelio permanece para siempre, es verdadera, es sólida. Cielos y tierras pasarán, pero la verdad de mi Evangelio quedará permanente. Esta palabra es verdadera. Cuarto aspecto de lo que es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje de esperanza, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Pablo, hermanos, relaciona la esperanza con aspectos de lo que es el Evangelio. De hecho, por ejemplo, en Colosenses 1:23, que está en sus pantallas, Pablo dice lo siguiente: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. El Evangelio es un mensaje de esperanza. Y es un mensaje de esperanza, hermanos, porque es dado en un contexto de desesperanza. Este mensaje de esperanza es entendido correctamente si entendemos que estamos en un mundo de desesperanza. Pablo llamará a este mundo el reino de las tinieblas en Colosenses. Es lo mismo que se describe en Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando dice que el mundo estaba desordenado y sin forma. Las tinieblas cubrían toda la faz de la tierra. Y en ese contexto, hermanos, de desesperanza, donde la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno bueno, ni siquiera uno. Todos han pecado contra Dios. La respuesta del mundo es: entonces, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Y le dijo el joven rico a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús le dijo: nada, tú no puedes hacer nada. Si intentas guardar un mandamiento, fracasarás. En ese mismo contexto de Marcos capítulo 10, los discípulos se preguntan entonces: ¿quién podrá ser salvo? La esperanza del Evangelio. Para lo que los hombres es imposible,
Para Dios no. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza. En medio de este caos, en medio de las tinieblas, en medio de las consecuencias del pecado, hay esperanza. ¿Qué esperanza de qué? Que en Cristo hay perdón de pecados. Que solo Dios, a través de Cristo, puede perdonar cualquier clase de pecado y darnos amistad con Dios. Que en Cristo mi vida está segura siempre. Que en Cristo tengo todo lo que necesito para la vida y la piedad. Que en Cristo tengo el poder para vivir para Dios. Que en Cristo hay victoria de la muerte y del pecado. Que en Cristo viviremos con Él para siempre. Hermanos, este es un mensaje de esperanza. Un mensaje de gloriosa esperanza. Y último aspecto del Evangelio es que tiene su origen en el cielo. Fíjense lo que dice el texto. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, como hablando que esta esperanza algún día la obtendremos porque está en los cielos. Está apuntando escatológicamente al momento final donde tendremos la plenitud de esta esperanza que esperábamos en este peregrinaje. Pero no solamente la esperanza está guardada en ese lugar y el Evangelio, sino que el Evangelio proviene de ese lugar, de los cielos, de Dios, el Padre. El mensaje del Evangelio inicia en Dios, es el plan de Dios, es el mensaje de Dios, es las buenas noticias de Dios para el mundo entero. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 1:1, ahí mismo en la pantalla. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es la buena noticia de Dios, es Dios su originador, es Dios hablando y diciendo, sea la luz. Y la luz fue. El mensaje del Evangelio tiene su origen en Dios, hermanos. Y si has escuchado tú el Evangelio, mira lo glorioso del Evangelio. Fue Dios quien dijo, en medio de tu tiniebla, sea la luz para Elena, sea la luz para Héctor, sea la luz para los que estamos aquí. El mensaje del Evangelio. Ahora, regresemos un poquito a Colosenses 4 y 5. Quiero que vean esta gráfica. Todo lo que hemos visto aquí, hermanos, nos habla de una causa y un efecto. El efecto que Pablo está enseñando en el versículo 4 es de que los de Colosas tienen su fe en Cristo Jesús y su amor para con todos los santos. Y Pablo les dice, pero la causa de esta vida, el fruto de esto proviene del Evangelio. Es por el Evangelio que ustedes pueden vivir en amor unos con otros. Es por el Evangelio que ustedes pueden seguir confiando en Cristo Jesús. Es por el Evangelio que ustedes tienen un equipaje dado por gracia para poder dar gracias a Dios y orar hacia Dios. La causa es el Evangelio. ¿Lo notan? Y todo este círculo, hermanos, de la causa y el efecto es propiciado y originado por la gracia extravagante de Dios. Es Dios quien mandó el Evangelio a tu vida. Es Dios quien te despertó tus sentidos para entender cómo lidia las palabras del Evangelio. Es Dios quien produce en ti la fe y el arrepentimiento. Es Dios quien te motiva y alienta a ti para poder arrepentirte de tus pecados. Es Dios, la gracia de Dios, quien te sostiene en los momentos difíciles. Es Dios quien nos ayuda a poder amarnos unos con otros versus lo que el mundo define como amor. La gracia divina, invencible de Dios. Y es por esta razón, es por esta gracia de Dios derramada a este grupo de pecadores en Colosas que Pablo dice, damos gracias a Dios por ustedes. Regresemos a Colosenses capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. La razón por la cual yo estoy orando por ustedes y dando gracias por ustedes desde lo que he escuchado de ustedes es porque el Evangelio ha llegado a ustedes, a sus vidas, y los ha afectado de tal forma que ustedes se aman entre ustedes.
que ustedes siguen confiando en Jesucristo. Pablo encuentra en el comunicado de Epafras, y Epafras obviamente no tenía ninguna intención de que Pablo reaccionara así, pero Pablo encuentra en el comunicado de Epafras razones más que suficientes para poder darle gracias a Dios. Pero quiero que noten algo muy interesante en este pasaje, porque Pablo no da gracias por él mismo o ora por sí mismo, al menos en este pasaje, más adelante lo hará, sino que en sus versículos iniciales Pablo se descarga hacia los de Colosas. Yo estoy orando por ustedes, yo estoy dando gracias a Dios por ustedes. Pablo, estando desde su aflicción, él no se enfocó en sus necesidades. Fíjense bien. No dijo, ay, de los de Colosas, qué bueno que han creído en el Evangelio, ahora envíenme su cooperación. Ay, los de Colosas, qué bueno que están haciendo esto, pero bueno, ahora tienen que reconocerme como apóstol. Pablo estaba dando gracias a Dios, no por lo que podía él recibir, o por lo que le estaba pasando a él en ese momento, sino está dando gracias a Dios por allá afuera, por los hermanos en Colosas. Gloria a Dios, dirá Pablo, que ustedes están creciendo en el Evangelio, en la gracia de Dios. ¿Qué es la gratitud, hermanos? Un pastor, un seminarista, un maestro de seminario, alguna vez escuché que dijo lo siguiente acerca de la gratitud. ¿Qué es la gratitud? La gratitud cristiana es poder apreciar la gracia de Dios. Es poder estar consciente de la gracia de Dios obrando en cualquier circunstancia. Y Pablo, a pesar de su condición de estar en la cárcel, vio la gracia de Dios. ¿En quién? En los de Colosas. Vio la gracia de Dios en sus hermanos. Y Pablo, a través de este comunicado de Epafras, tuvo razones más que suficientes para decir, desde que me enteré de esto, tengo razones para dar gracias a Dios, porque Dios está obrando en sus vidas, porque ustedes están creciendo, porque ustedes están avanzando, porque ustedes siguen fieles al Señor, porque a pesar de las dificultades y problemas, la mano del Señor está obrando en sus vidas, aunque pequeñamente, aunque en cosas pequeñas, aún en estas cosas pequeñitas, donde puede alguien decir, hoy no le hablé áspero a mi esposa. Pablo dirá, gracias a Dios por eso. La mano de Dios está en eso. Por la gracia de Dios es que tú pudiste hoy hablarle tiernamente a tu esposa. ¡Qué bueno! Hermanos, Pablo tenía razones para estar agradecido con Dios 24/7. Y una de estas razones era por sus hermanos. Por sus hermanos. Por sus hermanos, hermanos. Hermanos, el reino de Dios no se trata de ti y de mí, de qué tan beneficiado soy al creer en Jesucristo, sino el reino de Dios también incluye tu hermano, tu hermana. Dios te ha puesto a hermanos en la fe para que tú les sirvas a estos hermanos en la fe, ores por ellos, vivas por ellos. Necesitamos esforzarnos, hermanos, esforzarnos más en poder ver y apreciar la gracia de Dios en mi hermano que ver sus desgracias. Necesitamos esforzarnos más en ver en mi hermano la gracia y la mano de Dios en su vida que en su desgracia. Somos más dados, hermanos, a decir cosas negativas de los demás. No me gusta la iglesia. Mi hermano ya me hizo una cara. No me saludaron. Este carácter de mi hermano no me gusta para nada. Este hermano siempre llega tarde. Y muchas cosas que podemos ver. Somos como ese meme de Bob Esponja, donde está todo el mural bonito y solamente hay una mancha ahí. Y empezamos a decir, ¿qué es esa mancha que está ahí? No puede ser. Y no nos fijamos de todo lo que Dios está haciendo, de la obra de Dios. Y no estoy diciendo que lo tengamos que dejar pasar.
que tengamos que omitir los errores de nuestros hermanos. Hay un momento para hacerlo. La Biblia dice que si tú ves a tu hermano en pecado, vayas con él a solas y le exhortes. Pero lo que digo es que también tenemos muchísimas razones para poder dar gracias a Dios por la vida de tu hermano, de mi hermano, de la gracia de Dios que está obrando en sus vidas. También podemos decir, sí, mi hermano no vino la semana pasada, pero este día sí vino. Qué bueno que estás con nosotros, hermano. Sí, llegas muy impuntual, pero ahorita estás aquí. Gracias a Dios por tu vida, mi hermano. Sí, veo que tienes problemas de carácter, pero también veo que deseas genuinamente dejar el coraje. Gracias a Dios por eso, porque Dios está tratando en tu vida. Hermanos, si hiciéramos un ejercicio y les diera un papel que pusieran 5 cosas que no te gusta de tu hermano y de tu hermana, posiblemente pudieras poner 10, 15, 20. Es que no me gusta esto, cómo se viste, no me gusta cómo actúa, no me gusta un montón de cosas. 5 cosas. Pero si te dijera, en esa lista menciona 15 cosas donde ves la mano de Dios en tu hermano, a algunos se nos dificultaría. Y la idea de Pablo es que él vio a través de este comunicado con Epafras razones para dar gracias a Dios, razones más que suficientes para dar gracias a Dios. Hermano, hermana, ya no nos centremos en nosotros mismos. Mira a tus hermanos y esfuérzate en ver la gracia de Dios en tu hermano o en tu hermana. En nuestra iglesia hay un hermano que no puede servir muy bien, que le falta una pierna, no sé si lo conozcan, que pareciera ser insignificante para muchos, pero el solo hecho de verlo ahí y decir, ¿quién me puede dar el rayo, hermanos? Porque quiero ir a la iglesia. Podemos dar gracias a Dios diciendo, wow, gracias a Dios por tu vida, mi hermano, porque te sigues esforzando en el Señor y tu vida es un ejemplo para mí y yo estoy agradecido por ti y voy a orar por ti. ¿Y en qué te puedo servir, mi hermano, para que tú sigas creciendo en la gracia de Dios? Se trata de servirnos unos a otros, hermanos, y de ver la gracia de Dios en tu hermano, en mi hermana, en tu hermana. Tenemos, hermanos, razones para vivir agradecidos con Dios. Y una de estas no eres tú, ni tu circunstancia, sino es tu hermano en la fe, tu hermana en la fe. Oremos, hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, te damos infinitas gracias, Dios, por tu bendita palabra, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos tenido en comunión con tu Escritura, Dios. Y te doy gracias, Dios, por la obra que estás haciendo aquí en Cardel, Dios, con mis hermanos en Cardel. A pesar de una iglesia pequeña, Señor, aquí vemos tu mano poderosa, Dios, rescatando vidas del pecado y trasladándolos al reino de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por su avance en la fe. Gracias porque en los momentos, Señor, en los cuales han pecado contra ti, tu palabra ha llegado a sus vidas y se han arrepentido, Dios, y desean genuinamente seguirte a ti, vivir para ti, Señor. Muchas gracias por sus vidas, Señor. Gracias por sus corazones. Gracias por su esfuerzo y su confianza que ha sido puesta en ti. Porque Dios, todo esto proviene de tu gracia divina, de tu gracia extravagante que ha sido derramada inmerecidamente sobre esta iglesia aquí en Cardel, Dios. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces y porque nos recuerdas que tenemos razones más que suficientes para vivir agradecidos contigo, Dios. Muchas gracias, Dios. Te pedimos que bendigas tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, seguimos estudiando la carta de Colosenses. Estamos completos en el Señor. El Señor les bendiga, hermanos.